Dios es bueno. Me lo bajo un poquito ahí. Ya tengo un poquito más de galillo que Ana. Vamos a meter eso. Dar esto. Gloria a Dios. Ahí me escuchan bien, amén. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Yo
creo que Dios es muy, pero muy bueno. Ahí si logramos poner algo del fondo, pues sería genial, y si no, yo sé que apagué un parlante, así que no hay problema. Dios tiene algo nuevo para nosotros todos los días. Hoy tuvimos un día ajetreado técnicamente. Amén. Y me disculpo, fue mi culpa, es que es un poco difícil a veces. Nos estuvo fallando un poquito la tablet. Y bueno, hay que ver cómo se reconstruye algo cuando empieza a fallar. Y yo creo que la palabra que Dios tiene para usted el día de hoy es la palabra correcta, porque Dios siempre pone la palabra correcta para cada día, para cada semana. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo puedes conectar, no hay problema. No sé si usted puede ir conmigo a 1 de Samuel, capítulo 22. Ahí le bajo un poquito, ¿no? A la música. Gloria a Dios. Muchas gracias, José. 1 de Samuel, capítulo 22. Y lo leen conmigo. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, ¿qué fue lo que hizo David según la palabra? Huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron? Vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los guerreros, todos los fuertes, todos los generales. ¿Eso dice la palabra? No, ¿verdad? Dice la palabra, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí, bendito sea el Señor. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Bendito sea el Señor. Puede cerrar sus ojos un momento. Padre celestial, Señor Jesús, yo te pido, Dios, que el día de hoy hables a nuestra vida, Señor, y nos puedas guiar, Señor, hacia donde nos quieres colocar. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada miembro, a los que están en la virtualidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a masticarla, a absorberla y a poder hacerla por obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted se fue esta parte de la historia. Yo no sé si usted entendió estos pequeños fragmentos, si alguna vez los había leído o si tal vez nunca los había leído. Es un poquito de la historia de David después de que él mató al gigante. Dice la palabra de Dios que David fue y se encontró ¿en dónde? En la cueva de Adulán. Y yo les quiero decir algo el día de hoy, porque cuando nosotros hablamos de cuevas, generalmente hablamos de un lugar oscuro, generalmente hablamos de un lugar que tal vez no es el más bonito, generalmente hablamos de un lugar donde puede haber soledad. Pero esta cueva para David marca un antes y un después, bendito sea el Señor. Esta cueva para David tiene una mística, un tema de misterios de Dios, en donde Dios empieza a revelar a David y empieza a formar en David aquello que había hecho el profeta cuando llega y lo unge y le dice: vas a ser rey de Israel, bendito sea el Señor. Diga conmigo, la cueva de Adulán es un lugar de formación. Me van a matar con esa energía, bendito sea el Señor. Diga conmigo, la cueva de Adulán es un lugar de formación. En la cueva de Adulán o en nuestras cuevas, en los lugares más difíciles, en los lugares más oscuros, en los lugares más difíciles, es donde nosotros podemos pensar
que tal vez Dios nos ha abandonado, que tal vez Dios no nos está escuchando, pero en esos lugares oscuros, en esos lugares difíciles, en esas situaciones que usted está viviendo, es donde Dios puede tener una oportunidad para empezar a formar lo que diseñó para ti desde un inicio. Bendito sea el Señor. Porque en la cueva de Adulán es donde se junta lo difícil con lo imposible. Bendito sea el Señor. Y es donde Dios empieza a crear el propósito de David. Antes de esa cueva, les estoy hablando yo no sé cuánto tiempo antes, porque yo no sé si usted lo sabía, pero cuando David mata al gigante, dice la palabra de Dios que él era un muchacho. Y el tiempo que transcurre hasta que David el rey pueden haber pasado 15 años, bendito sea el Señor. David no llegó y mató al gigante y de una vez fue rey, aunque todos lo reconocían como rey. En esa parte de la historia dice la palabra de Dios que David tiene que huir de la presencia de aquel hombre al cual él había respaldado para matar al gigante, de la presencia de aquel hombre al cual él lo había dado todo y le había dado su hija para que se casara con él, bendito sea el Señor. Lo había hecho parte de su familia, pero aquel hombre lo perseguía en este momento. Lo estaba persiguiendo porque quería matar a David. ¿Cuántos han estado en situaciones parecidas? Donde Dios viene y te dice, hay una promesa para tu vida, hay algo bueno para ti, pero en ese momento se vienen las circunstancias más difíciles y nos toca tal vez esperarnos o huir, porque no es el momento preciso. Yo te quiero decir algo el día de hoy, y espero que esto sea de parte de Dios para tu vida, porque yo sé que algunos están esperando las promesas de Dios. Aleluya. Yo sé que algunos están esperando las promesas de Dios. Y si esas promesas en estos momentos no se han cumplido, no significa que no se vayan a cumplir. Porque la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, bendito sea el Señor. Y cuando usted como hija, como hijo de Dios, entiende que todo tiene su tiempo, usted va a vivir con alegría en los momentos buenos. ¿Cuántos viven con alegría en los momentos buenos? Pero también va a vivir con alegría en los momentos malos, bendito sea el Señor. Esto le tocó vivir a David. Esto le toca vivirlo a usted y vivirlo a mí, bendito sea el Señor. Algunos nos ven a veces y nos dicen, es que los pastores, qué fácil la tienen, ahí andan en un jeep, bendito sea el Señor. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia, bendito sea el Señor. Cuando nosotros iniciamos esta iglesia, creíamos que todo iba a ser fácil, que el primer día íbamos a tener, yo le conté a mi esposa, contaba con los dedos a todos los amigos que iban a venir a esa iglesia, a todos los familiares, porque somos una familia grande, ¿cierto, Cali? Somos una familia grandísima, bendito sea el Señor. Pero nos tocó estar en el lugar oscuro, nos tocó estar en el lugar de soledad, bendito sea el Señor. Pero con el paso del tiempo hemos venido a entender que el momento en esa cueva para nosotros era necesario pasar esa formación sobre nuestra vida. Y hoy yo le quiero decir eso a usted. Yo no conozco la situación que usted esté viviendo, yo no sé lo que usted está esperando. Usted puede estar en una cueva, pero es la oportunidad que Dios va a tomar para que usted sea formado en Él, para que el propósito de Él se cumpla sobre su vida. Porque Dios está planificando algo en medio de la cueva. Ahí es donde vas a encontrar tu sanidad. Ahí es donde vas a encontrar la revelación o la iluminación para tu ministerio. Ahí es donde Dios te va a venir a decir, Josué, esto es lo que tengo para tu vida. Don Robert, esto es lo que tengo para tu vida. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Él es bueno todo el tiempo? Gloria a Dios. A veces huir no es malo, porque dice la palabra de Dios que tenemos que huir de la tentación. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que huir del pecado y tenemos que huir de las pasiones desenfrenadas. No era el caso de David, pero él también tuvo que huir de una situación que lo aquejaba. David era un hombre con tanta sabiduría de Dios
que él sabía que aunque él era el rey, ese no era el momento para pelear, bendito sea el Señor, porque él estaba solo y Saúl tenía un armamento militar enorme. David no tenía nadie, Saúl tenía el ejército, y aunque el ejército sabía que David era el rey, el ejército iba a respaldar la palabra del rey de ese momento. Hay momentos donde hay batallas que no las tenemos que pelear, simplemente tenemos que esperar lo que Dios hará sobre nuestra vida. Y si Dios dijo algo sobre tu vida, Él lo va a cumplir, porque Él no miente, bendito sea el Señor. Aunque tengamos soledad, aunque haya ruina sobre nuestra vida, aunque estemos pasando el momento más difícil, algo Dios hará en ese lugar, bendito sea el Señor. Dios es bueno. El momento más oscuro de la vida de David, o el momento más difícil en Dios, porque el momento más oscuro creo que fue cuando cayó en pecado, pero el momento más difícil, porque qué difícil que es cuando Dios te da una palabra, y cuando Dios te dice te voy a llevar a este lugar, y cuando las cosas no suceden. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a creer lo que la palabra ha venido a decir sobre nuestra vida. Pero qué difícil es cuando el tiempo pasa y eso no sucede. 15 años sobre la vida de David. Y a veces Dios nos da una palabra y nosotros al otro día ya no la estamos creyendo. Cuando la palabra de Dios es real. Si la palabra viene del hombre, eso simplemente será una palabra. Pero si la palabra viene de Dios, eso es real. Y eso se tendrá que cumplir sobre nosotros. ¿Cuántos han tenido pruebas en sus vidas? ¿O cuántos están pasando tal vez alguna prueba? Yo me acuerdo antes de que viniera Ariana a nuestra vida, un hombre de Dios nos dijo, me dijo a mí, es que usted es estéril. Ay, bendito Dios, una prueba sobre mi vida, bendito sea el Señor. La pastora que tuvo que huir de El Salvador hace 23 años por la guerrilla, por las matanzas, por las pandillas, una prueba en su vida, bendito sea el Señor. Pero todos nosotros pasaremos procesos. Si los pasamos solos, nos vamos a quedar en la cueva. Pero si nos tomamos de Dios, bendito sea el Señor, eso tarde que temprano lo pasaremos en victoria. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que aunque la promesa tarde, espérala, porque de cierto llegará, bendito sea el Señor. Las pruebas no son lindas, son difíciles, nos hacen refunfuñar. Porque yo sé que es difícil, nosotros somos quejones. Dígale al que está al lado, no sea un quejón. Dígale al que está al lado, no sea un quejón. Porque a veces nos quejamos de todo. Que la luz llegó muy caro, que el carro se dañó, que el trabajo no va bien, que hoy quemé el arroz con leche, eso me pasó hace unos meses, bendito sea el Señor. Todos nos quejamos. Así somos nosotros como seres humanos. Pero David nos muestra algo importante en este lugar. Y es que no es momento de quejarse. Es momento de creer en lo que Dios hará sobre nuestra vida. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Fuertemente. Dice la palabra de Dios. Y yo sé que la pastora me va a levantar la mano ahorita. Y si ella me la levanta y usted está de acuerdo con la palabra, usted se la baja. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que David llegó a la prueba, pero que David no llega solo. ¿Quién llega con David? Dice que su familia se juntó con él. Hay algo importante en esta historia, porque en los momentos más difíciles que nosotros vivamos, somos responsables de nosotros y de aquellos que nos rodean. Bendito sea Dios. Si David decide quedarse en la cueva, su familia se queda en la cueva. El propósito de Dios no se va a cumplir. Pero como David decidió creerle a Dios, más adelante en la historia pasó de estar en una cueva a un palacio, bendito sea el Señor. Y la bendición que tenía David recae sobre su familia. Usted es responsable de su familia. Aunque la cueva sea un lugar oscuro. Aunque la cueva no sea el mejor lugar, la cueva sea solitaria.
Dios no diseñó ese lugar para que David se quede. Dios diseñó ese lugar para que David se forme, bendito sea el Señor. Dígale al que tiene al lado, la cueva es para formarse. Dígaselo de nuevo y es más pellizquelo si está dormido. La cueva es para formarse. La cueva es para salir de ella. En medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, Dios pondrá gente a tu lado que te ayude a salir de ella. Yo no sé cómo llegó usted a este lugar, o algunos sí, pero si usted llegó a este lugar, es porque estábamos pasando momentos difíciles. Y quizás en este lugar es donde Dios nos va a formar para que empecemos a dar luz en medio de las tinieblas, como dice su palabra. Dios nos forma en medio de la cueva. Dice la palabra de Dios que David, cuando llega a la cueva y se encuentra en ese momento difícil, huyendo de Saúl, encuentra a las personas idóneas. Las personas tal vez no idóneas para él, pero sí idóneas para Dios. Porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que Dios quiere, bendito sea el Señor. Y aquí le voy a hablar a alguien, bendito sea el Señor. Porque a veces queremos lo que es sencillo y lo que es fácil. Para David lo más sencillo, don Ronald, sería tener los generales del ejército, a las personas que sabían pelear, a los que sabían tomar una espada para enfrentar a Saúl y cumplir el propósito de Dios sobre su vida. Pero en estos momentos de la historia, con todas las revelaciones de Dios, Él no se encuentra con los más fuertes. Dice la palabra que Él se encuentra con los afligidos, con los endeudados, con los amargados de espíritu, bendito sea el Señor. Yo no sé si usted está endeudado el día de hoy, pero yo le quiero decir algo. Hay una esperanza para los endeudados. Hay una esperanza para los afligidos. Hay una esperanza para los amargados de espíritu. Y no le estoy diciendo esto. Lo que le estoy diciendo es que es normal que en las circunstancias más difíciles de nuestra vida decaigamos, bendito sea el Señor. Pero hay una esperanza. Dígale al que está al lado, hay una esperanza. Hay una esperanza para tu papá, para tu mamá, para tus hijos, para tu cantón, para nuestro país, bendito sea el Señor. Hay una esperanza. No, es que él está muy mal, es que no puede. Hay una esperanza. La palabra de Dios dice que David se encuentra con estos hombres. Y así como Dios le dio el ejército más fuerte de todos, bendito sea el Señor. Los que tal vez no sabían nada y no podían nada, el Señor lo hace jefe de ellos. Pero si usted continúa con la historia de David, se dará cuenta que de los afligidos, de los endeudados, de los amargados de espíritu, David formó a los valientes de David, que fueron aquellos hombres que conquistaron con David y lo llevaron al propósito que él verdaderamente tenía. No menosprecies lo que Dios está haciendo con tu vida. No menosprecies a las personas que Dios ha puesto a tu lado. Porque ese puede ser el ejército que Dios está formando para cumplir los sueños de Él sobre tu vida y sobre la nuestra, bendito sea el Señor. Se juntaron los afligidos. No era el mejor ejército, pero había algo en ellos que no había sobre otro ejército. Había un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos tienen un propósito de parte de Dios? ¿Cuántos están pasando pruebas? Dígale al que está al lado, no te puedes quedar en la cueva. Dígale, aunque la cueva es un lugar de formación, no te puedes quedar en la cueva. Porque hay un propósito de Dios para poder sobrepasar esas dificultades. Había un propósito de Dios sobre David. Había un ungimiento de un profeta. David mató a 10,000, Saúl a 1,000, ya había palabra, el pueblo lo reconocía. Solamente faltaba
dio la prueba. Solo falta sobre nosotros, iglesia, esa formación que nos darán las circunstancias, porque nada detendrá el propósito de Dios sobre este lugar y sobre tu vida. No hay brujería, no hay desánimo que pueda, no hay desolación, no hay enfermedad, no hay depresión, no hay mala familia, no hay malos esposos, no hay malos compañeros. Cuando Dios diseña un plan, Él lo cumple y Él lo cumplirá. Los únicos, escuchen esto, nadie puede detener el plan de Dios. Los únicos que pueden detener el plan de Dios somos nosotros mismos, porque nadie puede detener el plan de Dios. Lo que Dios diseñó sobre tu vida, Él lo cumplirá. Pero si usted decide quedarse en la cueva y no salir de ahí ya formado, no va a suceder nada. Dice la palabra de Dios que nosotros, ya teniendo que ser hombres y mujeres que consuman carne, seguimos bebiendo leche espiritual como bebés, porque seguimos metidos en la cueva. Cuando Dios nos está llamando a salir de la cueva y alcanzar el propósito divino que tiene para nosotros. Si estás en la voluntad de Dios, estás en sus manos y nadie te podrá tocar. No hay dificultad que te pueda herir o que te pueda dañar. Grábese esto en el corazón. Hay algo sobre tu vida. Pastor, pero es que yo no puedo, es que yo sueño con aquellos proyectos y con aquellas conferencias. Es que no puedo. Dice la palabra de Dios que aunque nuestro estado actual sea pequeño, nuestro estado futuro será grande. Y eso va sobre este ministerio. Y eso va sobre tu ministerio. Y eso va sobre tus hijos. Y eso va sobre tu familia. Y eso va sobre tu empleo. No menosprecies lo que estás viviendo. No menosprecies las situaciones que vives. No te entierres a ti mismo, bendito sea el Señor. Porque en estos momentos David podía ser catalogado como un vagabundo, como un perdedor, como alguien que se escondía. Pero David sabía que no era nada de eso. David sabía que él era un rey, bendito sea el Señor. Y aunque comenzó con una vara de pastor, él terminó con el cetro del rey, bendito sea el Señor. Dios es bueno. Yo no sé si usted puede decir conmigo hoy, yo sé lo que yo soy, más allá de las circunstancias, porque yo soy el Hijo del Dios viviente. Mi Padre es Jehová de los ejércitos, mi Padre es Jehová Rafa. No es cualquiera, es el Dios todopoderoso. Lo que estás viviendo no es definitivo. Solamente estás pasando un momento de proceso en la cueva. Hoy en día las personas vienen a las iglesias y se van. Vienen a las iglesias y se van porque se enojan, porque algo no les gustó, porque algo no les pareció. Se quedaron en la cueva porque se sienten mal. No, tienes que reprender esa enfermedad y congregarte. Y no lo estoy diciendo por los que no vinieron hoy. Pero si hay algo que te impide congregarte, tienes que deshacerte de eso. Porque si no vas a permanecer en la cueva. No vivamos de excusas. Para David hubiera sido muy fácil decir, yo no puedo con los afligidos, yo no puedo con los endeudados, yo no puedo con los amargados de espíritu. Estos no son leyes. Y era una realidad. Para David hubiera sido muy fácil decirlo. Pero David entiende que cuando Dios coloca algo en su vida, simple y llanamente es para que él pueda llegar a donde Dios lo quería poner. Las circunstancias no van a marcar tu destino. Lo que estás viviendo no va a marcar tu destino.
aquí no venimos por nuestro gran nivel espiritual o porque seamos santulones. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de levantar al caído y de decirnos entre nosotros mismos que sí se puede, que hay un Dios real, que podemos alcanzar lo que Él ha puesto sobre nuestra vida, que podemos salir de la cueva. ¿Quién da un color por nosotros? Nadie. ¿Quién creía en usted, Anita? Probablemente nadie. ¿Quién creía en usted, Anita? Probablemente nadie. ¿Quién creía en mí? Nadie. Pero a mí no me hace falta que nadie crea en mí. Lo que me hace falta es que Dios tenga confianza en mí y crea en mí. Y yo creo que Él sigue creyendo en usted. Y Él cree que usted puede salir de la cueva el día de hoy. Porque no hay nada mejor que vivir en su gracia, en su misericordia y estar en el lugar que Dios planeó para nosotros. Tenemos que dejar de vivir en problemas sentimentales, en problemas de dinero, dejar de vivir como endeudados, como afligidos, porque así estuvimos algún día. Pero tenemos que entender que esa condición no nos va a marcar siempre y que Dios tiene algo mejor para nosotros. Porque de ahí en adelante no escucho más que la palabra de Dios diga que eran los afligidos, que eran los endeudados, que eran los amargados de espíritu. De ahí en adelante la palabra de Dios cambia el nombre y dice: ahora son los valientes de la vida. Tu nombre tiene que cambiar. Tu nombre tiene que cambiar. No puedes seguir siendo el mismo. Vendrán momentos difíciles, claro que sí, pero nos vamos a librar en un momento difícil, porque es donde Dios nos va a formar. Y vendrán momentos de gloria de parte de Dios, porque Él no solamente nos hará vivir los momentos difíciles. David se gozó del trono del Rey, bendito sea el Señor. Yo estoy seguro de que Dios también nos dará algo bueno hay para la iglesia, algo bueno hay para tu vida, algo bueno hay para nosotros, bendito sea el Señor. Pero hay que salir de la cueva. Puede ponerse de pie un momento. Primera de Pedro 5, del 8 al 10 dice: practiquen el dominio propio y manténgase en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístalo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, escuche esto, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, cierre sus ojos y levante sus manos y reciba esto: los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Aleluya. No importa lo que estés viviendo hoy. Carito, Evelyn, me ayuda. Rosy me pone algo ahorita de fondo. No importa lo que estés viviendo hoy. Ocani le dice a Rosy que poner tal vez. No importa lo que estés viviendo hoy. El plan que Dios diseñó, Él lo va a cumplir. Pero tú eres el responsable de salir de esa cueva y de llegar verdaderamente a donde Dios te quiere llevar. No menosprecies ese proceso, no menosprecies lo que Dios está haciendo, porque lo que Él hace es para beneficio de tu vida y Él te llama a salir adelante. Dice la palabra de Dios que somos llamados a ser cabeza y no cola, que somos llamados a ser nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Padre celestial, Señor Jesús, yo bendigo a la iglesia el día de hoy, Señor. Los bendigo con toda bendición, Señor, de lo alto. Yo declaro fuerza
fortaleza sobre sus vidas. Yo declaro fuerza de lo alto, fuerza del búfalo para poder salir adelante, para poder salir de esa cueva, Dios. Ayúdalos, guárdalos, protégelos y encamínalos a tu propósito, a tu destino, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Levante esta adoración el día de hoy para cerrar este culto. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Maravilloso Espíritu Santo de Dios.